como iglesia evangélica, no importando lo que después continúe. Esta mañana quiero, más que predicar, más que traer un mensaje, quiero exponer de lo que hay en mi interior dando vueltas con algo que está circulando en internet, que es un video, el cual todavía no quiero que ustedes lo miren desde la plataforma de la CIA hacia la pantalla, porque considero que no lo van a comprender como a mí me gustaría. La intención es empezar a darles a ustedes algunos tips de la información que tiene que ver con el video, algunos cuadros comparativos que vamos a ir haciendo para que cuando el video puedan ustedes apreciarlo, va a ser un clic más perfecto en su entendimiento. ¿Me estoy explicando? Usted sabe que cuando se ve algo por primera vez y sobre todo se está hablando un idioma que uno no maneja, entonces en realidad tiende uno a ya no prestarle atención, porque no es de mi interés el lenguaje que se está usando, no es el que yo suelo tener a mis oídos. Entonces le pierdo el interés, le pierdo el sentido. Entonces esta mañana vamos a usar la pizarra, porque necesito ir anotando algunos conceptos, alguna información que va a ser de mayor utilidad para el desarrollo de todo esto. El tema lo vamos a colocar de esta manera, que sigo yo creyendo que sigue en pos del conflicto entre dos pactos. Le vamos a titular: todo es cuestión de cultura. Por favor, si usted suele tomar nota y le gusta archivar los documentos de enseñanza, póngale la fecha, hoy 1 de junio del 2014, ponga como título: todo es cuestión de cultura. En realidad este no será un título que quede como, ¿cómo lo digo? Como algo que no sea inamovible. Posiblemente le iremos cambiando la forma, pero el fondo va a ser el mismo. Lo que sí siento que no va a cambiar ahí es la palabra cultura. Para poder entrar en detalle en razón de cultura, introduzco de esta manera. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, o le hacen mejor la solicitud, no le preguntan, le solicitan a Jesús: enséñanos a orar. En el modelo de oración que Jesús expone, tiene una petición bien interesante que siento yo que se acopla más al aspecto cultura. Cuando Él dice: venga tu reino, porque ata esta solicitud a la voluntad de Dios, que tiene su origen en el cielo, para que también exista una aplicación en la tierra. ¿Me estoy explicando? Porque Él dice: cuando ustedes oren, oren así. Y llega a la parte del reino y dice, ayúdeme por favor, vénganos tu reino, ¿sí? La solicitud es que venga algo que existe allá en el cielo, pero no es un reino visible el que se pide, porque le añade la palabra voluntad. Así hágase tu voluntad como en el cielo, también se haga de esa manera. ¿Dónde? Entonces la idea es traer el cielo
a la tierra, pero encerrado en un reino. Lo repito, la idea es traer el cielo a la tierra, encerrada o encerrado en un reino. Pero este reino, para que lo podamos comprender, no es algo místico, sino que es algo cultural. Usted me entenderá por qué mi posición va en relación a esto, que es cultural. Diga por favor, el reino es cultural. Cuando Dios tiene que desarrollar su plan, usted sabe que empieza con Adán, lo delega a Noé, de Noé pasa a Abraham, y de Abraham se conforman lo que se conocen como las 12 tribus que conforman Israel. Dios le delega a Israel, Dios le delega a un pueblo, a una nación, que sea su representante aquí en la tierra. Y le estoy parafraseando lo que podemos ver en el panorama bíblico en relación a Israel. ¿Por qué escogió Dios a Israel? Porque eran los más pequeños, porque eran los más humillados, porque era una nación que siempre había estado de menos a más. Porque Dios lo dice en su escritura: ustedes los escogí por ser los más pequeños, no porque fueran los mejores, sino que, lo voy a decir de esta manera, eran los peores que habitaban la tierra. Pero ¿cuál era la intención de Dios con Israel? La intención de Dios con Israel era crearles una cultura. Por favor, diga cultura. Ahora, si Jesús dice vénganos tu reino, tengo que entender que la cultura que deseaba Dios desarrollar en Israel era la cultura del reino. ¿Me copia? ¿Por qué tiene que ser la cultura del reino? Porque entonces Jesús no hubiera venido a establecer una cultura donde viola cultura judía. ¿Me explico? Sí, usted tiene que ibanar lo que voy diciendo, porque créame, podemos ser nosotros los pioneros de un gran avivamiento. Oiga lo que estoy diciendo. Podemos ser nosotros los pioneros de un gran avivamiento. Entiéndase avivamiento no como la manifestación emocional de un pueblo, sino la convicción seria que podemos transformar una ciudad, una nación, una familia. Esos aplausos tienen que ser por fe, porque usted no me ha entendido a lo que lo voy a llevar. Así que yo entiendo que ese aplauso es un amén. ¿Sí? Ok, si ese aplauso es un amén, créanme que nos estamos metiendo en tierra muy escabrosa. Y Dios le va a demandar ese aplauso. Como cuando los presidentes toman posesión, siempre en el juramento le dicen al final que si no hace bien su trabajo, la patria se lo va a demandar. Pero a los presidentes les viene del puritito norte que la patria se los demande. Aquel que le conté ya va a regresar y es capaz que es presidente. Bueno, sigamos pues. Aspecto cultural, ¿no? Bueno, cultura. ¿Qué fue lo que pasó? Que Israel no trajo la cultura de Dios teniendo todos los parámetros de Dios. A él se le dio la ley, se le dio el precepto. A Israel se le da los mandamientos. Pero dentro de toda esa justicia que Dios derrama en conocimiento a Israel para que los gobierne, Israel comienza a adoptar costumbres propias que las hacen como una ciudad de tal, como una nación, de tal manera que traen otra subcultura. Diga por favor subcultura. Por favor, quiero que vaya usted dimanando, diga cultura, ahora diga subcultura. Si la cultura era la del reino, si la cultura era la de los cielos, Israel crea una subcultura. Entonces Israel reduce la cultura del reino a la subcultura que ellos crearon, de tal manera que la cultura judía comenzó a dominar más que la cultura del reino. ¿Por qué razón asumo yo eso?
porque entonces no habría ningún entendimiento claro en la mente de un lector de las Escrituras, o tal vez de un estudioso de las Escrituras y no lector, cuando Jesús viene a abolir algunas cosas. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo, antes se hacía, pero ahora harán. ¿Por qué Jesús cambia algo? No lo hace de una manera antojadiza, lo hace con un propósito, porque la idea es establecer una cultura. Diga por favor, cultura. Teniendo eso en mente, porque en realidad si sigo ahondando lo voy a aburrir, y mi intención no es aburrirlo. Cuando Jesús viene, Jesús dice que la verdad nos hará libres. ¿Qué nos hará libres? La verdad. Y Él habla algunas cositas, como por ejemplo, yo he venido para que tengan vida. Y Él dice que la clase de vida que Él quiere darnos es una vida en abundancia. Cuando la Biblia nos habla de vida, Dios nos habla de vida en la Biblia o en la palabra, hay por lo menos 4 clases de vida que usted tiene que entender. La primera es la palabra bios, la vida bios. La vida bios es la vida biológica. También se nos habla de la vida, ayúdenme porque es clase del miércoles, Siquem. Trataré de ir en este orden. La vida Siquem. La vida Siquem es la vida cerebral. También, o la vida de la mente. También se nos habla de la vida Zo, que es la vida animal. Pero también se habla de la vida Zoe, que es la vida eterna. Pero esta vida que ahorita menciono es una de las vidas que nosotros no hemos contemplado, al menos en la plataforma de esta casa. Por favor, el libro de Efesios capítulo 4 versos 17 al 22. Efesios 4, 17 al 22. Bendíganos televisión. Hablando Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor. Por favor noten cómo Pablo está escribiendo. Que ya no andéis. ¿Que ya no qué? ¿Eso se refiere a un caminar literal del movimiento de las piernas? No, ¿verdad? Le entendemos, ok. Que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ojo, ajenos de la vida de Dios. La palabra vida ahí es zoe. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora el 22, y ahí nos detenemos. En cuanto a la pasada manera de vivir, por favor diga vivir. Allí está el otro tipo de vida que hoy será nuestra plataforma. Así que hoy no hablaremos de Zoe, no hablaremos de Zo, no hablaremos de Siquem, tampoco hablaremos de Dios, porque hoy hablaremos de anastrofe. Cuando la escritura dice ahí en el verso 22,
Por favor, televisión, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, la palabra anastrofe significa comportamiento. Comportamiento. Y la otra palabra es, si alguien me ayuda en sus notas, conducta. Pablo está apelando al comportamiento y la conducta. Pablo dice que hay un comportamiento y conducta que ya no debe de existir en nosotros. Esa palabra anastrofe, que se refiere al comportamiento y a la conducta, es sinónimo de cultura. Diga por favor, cultura. Vamos, anímese esta mañana. La palabra cultura viene de una raíz que literalmente es cultivo. Cultivar la tierra es culturizarla, pero también está el cultivo social. Así que cuando hablamos de cultivo desde la raíz cultura, es el conjunto de prácticas humanas. Por favor, no me pierda, ya se va a poner emocionante esto. Entonces sería cultura, el conjunto de prácticas humanas. Si Dios quiere establecer una cultura, y por eso dice Él, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, en el cielo como en la tierra, es porque la idea de Dios es traer comportamientos, traer conductas que emanan del cielo para que se manifiesten en la tierra. Por eso es que Pablo, cuando está incursionando en esta fe en el Señor, Pablo se encuentra con serios conflictos peores a los nuestros, porque Pablo no solamente tiene que establecer una cultura, la cultura del reino, sino que tiene que abolir las subculturas que ya están creadas. Y Pablo tiene que confrontar y tiene que enfrentar la subcultura judía, que es su máximo desafío, porque su cultura judía viene inmersa de tanta idea, costumbre, hábito, donde Pablo tiene que mostrarles ahora una nueva cultura. Y recuérdese que si hablamos de pactos, Israel, los judíos vienen con una cultura de ley, y ahora Pablo trae una cultura de gracia. Pero ¿cómo entiendo gracia para no ir a la desgracia? Es porque también ahora se incrustan a este proceso los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo pueblo que no es judío. Y ahí es donde usted y yo entramos. Usted y yo entramos como subculturas en una cultura. Pero al no entender esto, note que hubo un tiempo en el caminar de la iglesia evangélica cuando la cultura judía, y aún hay congregaciones que prevalece la cultura judía, no la cultura del reino. Comenzamos a adoptar vestimentas que los judíos tienen, practican, danza, y la iglesia evangélica comenzó a adoptar la cultura, pero dentro de una subcultura. Me voy explicando. Nosotros fuimos también parte de ese caminar, al no ir entendiendo esto, pensando que la cultura judía es la cultura de Dios. Pero no, por favor, la cultura judía no es la cultura de Dios, pero la cultura judía tiene mucha cultura de Dios. Suena un poquito raro, pero sí, es ahí donde tiene que estar la diligencia de cada uno, de ir discerniendo
donde la cultura de Dios está en la cultura judía, y cuando la cultura judía ya no es la de Dios, y no adoptar la cultura judía sino la de Dios e eliminar. O sea, señores, así como suena de engorroso decirlo, suena de engorroso entenderlo, y es peor el nudo que tenemos para llevarlo por obra. Ya me van a ir entendiendo poco a poco. De todos modos, tengo hasta las 3 de la tarde con ustedes. Como dijo un hermano, usted siga, pastor, yo a las 10 me voy. Diga por favor subculturas. El otro día miraba en las redes sociales a una congregación de Almolonga, donde tenemos una cultura definida en el pueblo, que es la cultura indígena, pero entraron a la iglesia evangélica y se arruinaron. Ahora las hermanitas indígenas con su traje típico, pero ya tienen vestigios de trajes judíos. Ahora están colocando como injerto a sus trajes típicos la cultura judía, porque la creencia es que Dios bendice a Israel por toda la cultura, pero eso no es cierto. Dios bendice a Israel porque ellos guardan una cultura del reino, pero tienen cosas que a Dios no le agrada. Entonces la iglesia tiene que ir caminando en el discernimiento de muchas cosas. Y créanme, ver en la televisión a nuestros hermanos que sí están definidos en una cultura, la están perdiendo. Y la están perdiendo por adoptar una que no es la de ellos. Pero lo más tremendo, si usted lo juzga, lo analiza desde un ojo crítico, pero del bueno, no del juzgar por juzgar, sino juzgar con un justo juicio, en lugar de adoptar una cultura del reino, se está adoptando algunas costumbres que van a hacer más lío este asunto para resolverlo. Con eso en mente, hago un cambio, el cual no es brusco ni repentino, sino que viene en el mismo hilo de pensamiento, para que en este cambio que ahorita haga, usted comprenda este aspecto. ¿Puedo borrar? Sí, pastor, si ni siquiera copiamos. No, no es cierto. Yo sé que sí copian. Muy bien. ¿Qué es cultura? Vamos, mire sus notas. ¿Qué es cultura? Conjunto de prácticas humanas. Estas prácticas humanas están basadas en la comunicación, en la política, en la educación, en el área científica, en el área de leyes y en el área religiosa. Todo lo que es cultura lo tiene que definir en prácticas de comunicación, política, educación, científico, leyes y religión. Eso es un elemento que hay que agregar a lo que es cultura. ¿Cómo se crean las subculturas? Las subculturas se crean cuando uno hereda ideas, valores, principios y conocimientos que recibimos por la educación que nos dan nuestros padres, los maestros y todo mentor que en la vida uno tiene. Algunos fueron criados por sus abuelos, otros fueron criados por la muchacha, sí, por la empleada doméstica, ¿verdad? Mamá se iba a trabajar todo el día y se quedaba el pequeño con la empleada. Entonces los principios, valores y creencias en el conocimiento los reciben más de la empleada que de los padres, y ahí se van creando las subculturas.
el maestro que usted tuvo, ese mentor que apareció en su vida, el hogar, nosotros los padres. Todos nosotros heredamos o dejamos un legado a nuestros hijos de ideas, principios, conocimientos, valores, que lastimosamente difieren, porque lo que Hugo puede valorar como padre de familia en educación a su hijo, posiblemente no es el mismo concepto que yo tenga, y aunque vengamos a la misma congregación, sus valores son otros y mi valor es otro, debido a una subcultura. Dentro del marco de la subcultura en los matrimonios, por ejemplo, hay mamás que le dicen a su hijo: mi hijo, acordate, yo sé que te vas a casar, pero acordate que conociste primero madre que esposa. Es cierto. Eso pasa de Tacisco para allá. Y aquí para allá ya no pasa eso. Hay un estudio sociológico, cultural, que es el video que iremos trasladando para nuestro entendimiento. Escuche. Dicen los sociólogos que para que una cultura, ¿qué es cultura? Conjunto de prácticas. Ok. Para que una cultura pueda sobrevivir 25 años, necesita del 2,11, explicaremos los porcentajes otro día, del 2,11 de nivel de fertilidad. ¿Qué es lo que dicen los sociólogos? Que la cultura solamente se sostiene y se mantiene por personas. Si no existen las personas, no existe cultura. Es lógico, ¿no? Ok. Por eso es que Dios le dice a Adán: multiplícate. Y no solamente te vas a multiplicar, tienes la asignación de llenar la tierra. ¿Se recuerda? A Adán se le dice: llena la tierra, multiplícate. ¿Por qué tiene que llenar la tierra a Adán y multiplicarla? Porque Adán es el precursor de una cultura. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, él tiene que representar el gobierno, y Adán es el responsable de crear una cultura, la cultura del reino. Por eso es que Adán no perdió una salvación. El énfasis de la iglesia evangélica: Adán no perdió la salvación, Adán perdió un reino. Cristo no vino a darnos una salvación, Cristo vino a devolvernos un reino. Alguien debe decir gloria a Dios, aunque no lo entendieron, pero digan gloria a Dios. Porque hay una impronta por ahí religiosa todavía haciendo énfasis en la salvación, la cual es lícita, pero Cristo no vino a devolver salvación, Cristo vino a devolver un reino. Y para que seamos nosotros los herederos de ese reino, necesitábamos la salvación. ¿Me explico? La salvación es la puerta para entrar a ese reino. Entonces, ¿cuál es la idea de Dios? La idea de Dios es llenar la tierra. Diga: llenar la tierra. ¿Llenar la tierra con qué? ¿Con gente? Sí, pero gente que tenga comportamientos y conductas que reflejen un rey, que reflejen un gobierno. Entonces, cuando falla Adán en su asignación, Noé falla en su asignación, Abraham en cierta manera no termina su asignación. No creo que Abraham haya fallado, creo que le faltaron años de vida, pero Dios le entrega a Israel. Israel tiene algunos vestigios de eso, porque levantan un reino de reyes, un reino de sacerdotes. ¿Cuál es la idea? Diga: culturizar. Porque la cultura, según los sociólogos de hoy, dicen que una cultura puede perdurar 25 años si el nivel de fertilidad en la multiplicación de las familias es del 2,11%. Los porcentajes los miramos otro día. Dicen los sociólogos que si el nivel de la multiplicación en las familias llega al 1,3%,
o 1,3%, dice que esto sería desastroso porque se va a perder la cultura. El problema es que cuando no se entiende el establecimiento de cultura y solamente se mira por explosión demográfica, ¿entienden explosión demográfica? No, oyen, que solamente le metamos gente a este planeta Tierra. Por ejemplo, en lugares orientales como la China, tienen una ley donde prohíben tener más hijos. No, usted me corrige, pero hasta donde tengo entendimiento, creo que está en 1 por familia. Ahora, si esta familia que es de 2 tienen un hijo, y esta familia que es de 2 tienen otro hijo o una hija, miren cómo la explosión demográfica se reduce, porque ahora estos 2 se casan y en lugar de ir multiplicándonos vamos disminuyendo. La idea de los chinos es disminuir. ¿Por qué razón? Porque ya no caben. Los chinos son tantos que ahora tienen un sistema de hoteles que son especies de nichos de caja fúnebre. No sé si usted ya lo vio, pero usted busca un hotel en lugares de la China, ya venden, alquilan espacios para que usted pueda pernoctar bien jateadito. ¿Sí? Aquí para nosotros todavía es broma cuando decimos bien jateaditas, no, ellos ya están bien jateaditos. Ya no andan viendo la comodidad de una sala, de un televisor, no, aquí la idea es dónde duerme el individuo, entonces le hicieron un nicho tipo mausoleo y ahí duermen. ¿Por qué razón? Porque ya son muchos, pero no me vayan a perder. El problema de los chinos es que no han entendido un concepto. Ya lo vamos a ver. Porque lo más tremendo de todo esto es quienes sí lo entienden. Y ese es mi punto de hoy. Según este estudio, en lugares europeos, no traigo todo, como Francia, Grecia, España, su nivel de fertilidad de Francia es del 1,8%. ¿Cuál es el nivel de fertilidad de los franceses? ¿Y cuál es el porcentaje donde dicen los sociólogos que si llegamos a ese porcentaje de fertilidad se pierde la cultura? ¿Cómo andan los franceses? Ya casi llegando. Interesante, ¿no? Grecia está en el 1,3 y España está en el 1,1. Nos saltamos el charco y nos venimos a Estados Unidos y Canadá. Y según este estudio, Canadá y Estados Unidos andan en el 1,6% de fertilidad familiar. El asunto es que los sociólogos descubrieron que aunque esos porcentajes son reales, todas estas ciudades están superpobladas. Y ahí viene la información impresionante. ¿Cómo es que se superpobló estas naciones si su porcentaje de fertilidad está en el mínimo? Por la inmigración. Comenzaron a crecer en número, pero por los inmigrantes, por los mojados. Ellos comenzaron a empezar a reproducirse, pero note por favor que cada familia, cada persona es portadora de una subcultura, ¿sí?
Cuando pasan toda esta información, que suena interesante para que uno despierte un poquito y no se duerma, el estudio llega al mundo musulmán. Y los musulmanes tienen el 8,1 de porcentaje de fertilidad. ¿Qué le dice a usted eso? Lástima que ese informe no tiene el porcentaje de los chinos. ¿Qué le dice a usted ahorita su mente en relación a esta información? Que mientras que los países comienzan a disminuir su nivel de población, los musulmanes, como si recibieron la orden, multiplíquense y llenen la tierra. Y los porcentajes de estas naciones comenzaron a crecer, no por los nacidos en cada país, sino por la influencia musulmana que llegó a los países. Se considera que para el 2020 o 2030, oiga, Francia será totalmente musulmana. El año pasado, en el Congreso, el apóstol Basilio Patiño daba esta información que ahora la logro atar. Cuando los musulmanes decidieron emigrar para Francia, llevaban la consigna de comprar equipos de fútbol, hacer escuelas y universidades y meterse al mundo de la medicina. ¿Quiénes? O sea, los musulmanes no viajan como viajan los chapines de Estados Unidos. Porque cuando llega esta información, llega lo siguiente que tiene que caer a nosotros como un balde de agua fría, pero a la vez una voz de alarma para ponerse de pie en el sentido de que hay que hacer algo. Porque los musulmanes no son portadores de religión, los musulmanes son portadores de cultura. Y dentro de su cultura llevan su religión. Nosotros no exportamos cultura, pero sí exportamos religión, basada en un montón de subculturas según la congregación donde el pobre individuo tuvo la desgracia de crecer. Hermanos, permítanme, ¿qué diferencia hay de una célula islámica a una célula evangélica? Porque los dos hacen células. Esa idea de las células no es idea nuestra, no, es una idea de Dios. Reúnanse en casas, en grupos pequeños. Los islámicos se reúnen en grupos pequeños, aparte de sus magnas convocatorias que tienen. Hablábamos con Lupita y por eso estaba con ella ahí, porque Lupita tuvo la experiencia de tener al mundo islámico en su mano y se le cayó. No, no es cierto. Hablábamos del Ramadán. El Ramadán es un ayuno de un mes de los islámicos. Pero miren esto, como eso no es religión, sino que es cultura, no importa el islámico donde esté, hermana Lili. El islámico puede estar en la China, puede estar donde sea, pero cuando llega el mes, su cultura le exige que por lo menos una vez en la vida él sea partícipe del Ramadán. Que cuando llegan a la peregrinación de la Meca, 2 millones de islámicos musulmanes se reúnen, viniendo de todas las partes del mundo para la consagración de su cultura. O sea, cuando un islámico llega a Estados Unidos, en lugar de vestirse como los occidentales, ¿cómo se viste el islámico, el musulmán?
con su traje, ¿cómo se le llama? Traje típico, traje de cultura. Yo les mostraba una foto de Lupita, de los informes que me la devolvieron, se la querían robar, eran 2 patojos. Cuando Lupita llega a la India y tiene que incursionar en el mundo musulmán, ¿por qué Lupita tiene que vestirse como ellos y por qué ellos no se visten como Lupita? Porque es una cultura tan bien establecida que Lupita es una infiel, y como infiel no puede estar con los fieles, entonces ella tiene que adoptar el punto cultural de ellos para poder introducirse. Pero venga una de ellas acá, y eso conversábamos, para introducirse con usted, ella no se va a poner el pantalón que usted usa, no se va a poner el vestido que usted usa, no, ella va a venir con lo mismo. ¿Por qué? Porque para ellos no es religión, para ellos es cultura. El ayuno. Ellos comienzan a ayunar, es un mes de ayuno, Charlie, un mes. Pero no se asuste, podemos ser parte del Ramadán. El ayuno de ellos comienza con la puesta del sol a la caída del sol. Oigan esta información. El Ramadán provoca la segunda economía más grande a nivel mundial. La primer gran economía, primer mundial se llama Navidad. Solo la Navidad supera al Ramadán en economía. Te dije, pero ¿cómo? Y resulta, y lo corroborábamos con Lupita, porque Lupita ya practicó el Ramadán, el ayuno del Ramadán. Los islámicos ayunan de la puesta del sol a la caída. Ni comida, ni agua, ni acercamiento físico con la mujer. Sí, extremo, dice Lupita. Se les prohíbe tragar saliva. Pero señores, ¿eso lo hace un islámico en Estados Unidos? O sea, no importa dónde esté, porque ellos no tienen una religión, ellos tienen una. Pero cuando el sol cae, tienen derecho a hacer todo, después de ciertas ceremonias que tienen que guardar. Entonces Australia, oiga este dato, Australia sube en un 70% su exportación de corderos y carneros para el mundo islámico, porque en las noches tienen que forrarse. ¿Está bueno? ¿Estará bueno o no? Entonces, durante el día no hay comercio, todo se detiene, pero en la noche se incrementa todo lo que dejaron de hacer y duplican su economía que paran durante el día. Pues Dani, y nosotros todavía aquí en la iglesia evangélica no nos hemos puesto de acuerdo si hay que ayunar o no hay que ayunar. Y nos creamos una de menús. Usted, como es nuevo, Beni, va a hacer el ayuno de Daniel hoy, porque usted no está preparado todavía. ¿Sí? ¿Se recuerda? Sí. Sí. Usted, como ya se le mira que tiene capacidad, ¿sí? A usted ya le va a entrar el de 40 días y 40 noches. El islámico no es portador de una religión. El islámico es portador de una cultura. Ahorita en Pakistán, una esposa de un marido lo engañó, y para rescatar el honor de la familia de ella la fue a matar a pedradas para que se eliminara ese mal en los islámicos. Óigame, si están matando por adulterio, ¿quién quiere adulterar?
Porque ellos no portan una religión, ellos portan una cultura. El otro día agarraron a un niño robando en el mercado. Lo descubrieron y delante de todos le amputaron la mano con que robó. Ah, no, hermano, eso es extremo. Sí, pero al día de hoy, Estados Unidos, en el 2004, habían 100,000 musulmanes. 2008, que es la información que tengo, hay 9 millones. Francia, según los sociólogos, no sé si usted mira el detalle, pero en la selección de fútbol de Francia eran 10 blanquitos, un negrito. Hoy son 11 negritos y un blanquito. Y cuando celebran el gol, no hacen, no, se postran, porque Alá ha sido generoso. En Europa prohibieron si levantaban una playera y que dijera Jesús, los multaban. ¿Por qué? Porque nosotros no portamos cultura, nosotros somos portadores de religión. ¿Y quién quiere religión? Entonces, cuando Pablo está apelando a los de Éfeso, Pablo comienza a hablarles de algunos aspectos culturales. Entonces dice: miren, cuiden el comportamiento. El que robaba, ya no robe. O sea, hágame la campaña. La cultura aquí ya no es robar, ¿no qué? Pero hermano, hagamos una prueba. Deje su billetera aquí, con los que estamos aquí. Y le aseguro, porque yo lo dije, sí va a estar, ¿sabes? Porque ya lo dije. No, pero usted haga la prueba otro día y no me diga nada. Pero nuestra cultura, a pesar de ser evangélicos de años, todavía es robar. Ayer mi esposa fue al banco, pagó su tarjeta de crédito y pagó $100. El cajero, en la certificación del documento, por poner uno, puso un 5. Cuando mi esposa salió y vio, le habían abonado $500. Entonces regresó y le dijo: señor, creo que se equivocó. Ay, señora, ay, gracias. ¿Por qué da la gratitud el cajero de esa manera? Ay, gracias, señora. Porque no regresa la mara. Porque venimos y en lugar de establecer una cultura, creemos que Dios está buscando religión. Y entonces tenemos que tener las muletas, porque las muletas religiosas creemos que es la ofensa a Dios. Y Dios dice todavía: ¿cuándo van a llenar la tierra? Señores, los musulmanes nos están ganando. Pues vaya, ese es el mensaje de hoy. Estamos en una seria crisis religiosa. Los señores musulmanes nos están ganando, y la mala nueva es que ya están en Escuintla. ¿Perdón? Yo los quiero invitar a una reunión que vamos a tener en... No, no es cierto. Me pregunta Enio. Enio es el que nos mira el switch en la transmisión allá. Me escribe en el inbox de Facebook ayer y me dice: pastor, ¿cómo establecemos una cultura del reino? No sé, tengo algunos destellos. Por ejemplo, sé que no hay que robar, sé que no hay que adulterar, sé que no hay que mentir,
pero hay mentiras que Dios sí avala. ¿Sí? Ya enseñé eso el otro día. Hasta para mentir hay que tener fe. Cuando la mentira tiene fe, Dios la avala. Ya enseñé eso. ¿Cómo creamos una cultura? Que cuando usted se vaya, no importa dónde esté, usted lleve una cultura del reino. Pero ¿cómo nos dejamos educar aquí? Hermanos, si un islámico, a lo cual ya es una añadidura, porque ya les puse al mormón, ya les puse al testigo de Jehová, ya les puse al adventista, ahora les coloco al islámico. Cuando un islámico está en una mezquita y no le agrada lo que están hablando de esa mezquita, ¿a dónde se va? A otra mezquita. Y cuando llega a la otra mezquita, ¿qué están hablando? Lo mismo. Solo los evangélicos somos los de la ensalada. Entonces a usted no le agrada aquí, vaya hacia otro lado. Ay, así me va a agradar. El problema no es que le agrade, ¿qué cultura estamos creando? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Portadores de qué somos? Entonces, mi idea, pensamiento, propósito de hoy es inquietar su curiosidad del reino, su curiosidad del sacerdote, y decir: ok, Señor, revélanos tu cultura. Si Jesús dijo: venga tu reino, ¿qué significa el reino? ¿Qué significa la cultura de Dios establecida en un mundo hoy con tantas subculturas? ¿Cómo voy yo a anular mi subcultura para tener la cultura? ¿Cómo unimos la cultura del reino a las demás subculturas que tienen toda la iglesia evangélica? ¿Cómo va a entender el pastor de la esquina que yo tengo el anhelo de que creemos una cultura, si él va a pensar que lo que yo quiero es robarme sus ovejas? Y en lugar de robar ovejas, perdemos ovejas. Hermanos, por favor, pongámonos serios. Pongámonos serios. Si Cristo vino a esta tierra y vino a abolir algo y a establecer, concentrémonos en lo que Él establece, escudriñemos la cultura que hay que adoptar y vivamos por ella. Pero ya no le pongamos el aspecto religioso, porque allí es donde nos trabamos. Si Pablo encuentra en la iglesia de Corinto a un muchacho que se mete con la mujer de su padre, y Pablo dice: entréguenlo a Satanás, no es porque Pablo no tenga misericordia, no es porque Pablo sea un hombre duro, no porque él no tenía mujer ni tenía hijos, no, es porque hay que dejar precedentes que gobiernen comportamientos. No sé si me explico. ¿Por qué no habían prostitutas en Israel? Porque las apedreaban, así de fácil. Prostituta que aparecía y le daban color, ¿qué hacían los judíos? La agarraban a tetuntazo y así vas a eliminar el mal en tu pueblo. Ah, no, pero confundimos las palabras de Cristo. Hermano, tenga misericordia. No, si nadie ha dicho que no tengamos misericordia, pero ¿cómo establecemos parámetros que establezcan cultura? Parémosle la lengua al chismoso. El chisme acarrea desgracia, divide a los mejores amigos. Cortémosle la lengua, pues hagamos algo. Pero ¿cuántos se apuntan? Ya vemos 3. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que no hemos aprendido justicia. Y déjeme terminar aquí, porque no se trata, hermanos, de una educación, y lo voy a escribir para que no se nos olvide. No estoy hablando de ética, aunque lo incluye. No estoy hablando de valores, aunque lo incluye. No estoy hablando de principios, aunque lo incluye. No estoy hablando de urbanidad, aunque lo incluye. Estoy hablando de buscar el reino de Dios. ¿Y qué? Su justicia.
tiene que haber algo que es justo, aunque esté en contra de mi principio, de mi ética, de mis valores y de mi urbanidad. Porque si se tratara por principios, valores, ética, urbanidad, señores, no necesitamos a Dios, porque hay personas tan rectas en la vida, en el mundo, que se sostienen con conductas intachables, pero aún así no son justos. Entonces, señores, ¿qué vamos a hacer? Vamos, ayúdeme esta mañana, dígale a su vecino: ¿y qué pensás hacer? Yo cambiarme, vos, porque aquí no entiendo nada. Porque ahora hay que arrancar de nuestra mente la impronta culto, diga culto. ¿Cuál es el culto que avala Pablo? Romanos, capítulo 12, 1 al 3. Televisión solo tiene el 3. Por favor, póngame del 1 al 3. Televisión, Romanos 12, 1 al 3. Solo tenían 3, perdonen. 1 al 3. Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo? ¿Qué significa presentar un cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Diga comportamiento, diga cultura. Ese es tu culto, ¿qué? Racional, un culto pensante, un culto analítico, un culto diario, pero un culto que deja cultura. Usted llega a su trabajo a las 7 menos 10 porque entra a las 7. Una buena cultura, puntualidad. Pero hermanos, yo todavía he oído de gente de negocios, de gente que tiene negocios, que me dice, yo lo he oído, lastimosamente, hermano, hacer negocios con gente evangélica es lo peor que puede haber. Hermanos, por favor, o sea, si yo estoy en eso, pues voy a cambiar o no. Romanos 12, 1, 2, 3, que es vuestro culto racional. 2, ¿no qué? Conformarse. Tomen la forma. Conducta, comportamiento, cultura. No tomen la conducta, el comportamiento de este siglo. ¿Qué siglo ahí? Aión, ¿sí? Vamos, eso, váyase a su archivo y saque las enseñanzas de Aión. No os conforméis a este aión. ¿Cuál es el aión en el cual usted vive hoy? No tome la forma de este aión, sino transfórmese por medio de la renovación del entendimiento, para que se compruebe la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo. No pensemos más de la cuenta, pensemos con cordura, conforme a toda la fe que ya está depositada en cada uno de todos nosotros. Metropisteo, medida de fe. Usted ya sabe eso, ¿eh? Ya sabe que estoy hablando de metropisteo. Si usted no suele venir, tendrá dificultad en entenderme, porque seguimos guardando el hilo de pensamiento desde la escuela y aquí en este escenario. Concluyo. Voy a leerle los 12 acontecimientos que el profeta islámico profetizó hace más de 200 años. No, hace más. ¿Cuánto tiene la cultura islámica, Lupita? 600 años después de Cristo. Eche plumas de 600 años después de Cristo para acá. El profeta islámico profetizó lo que voy a leer. Él dijo, oiga bien, no me pierda, porque vamos a terminar llorando y con un culto de arrepentimiento. Óigame esto. Este profeta islámico, no le estoy dando crédito, por favor, no me vayan, porque ahora el hermano Manolo quiere volver islámica a la congregación. No me vayan a inventar otro, porque ya tengo demasiados encima. Miren, por favor, voy a leerle lo que un profeta islámico dijo
cosa que ellos están guardando hasta ahorita para no caer en eso. Pero ellos ya vieron que todas las naciones de la tierra, por su religión, ya llegaron a ese extremo. Eso lo dijo este profeta islámico hace tanatal de años atrás. Por favor, dato estadístico para que no se me escape. Eso lo vimos anoche. Mire este dato estadístico. No le voy a dar los números exactos porque ahorita se me escapan de la mente. Estos son figurativos para solamente reflejar la idea, pero présteme atención. Mire, Lupita, esto. Los islámicos son 100 millones de personas, digamos, 100 millones. Y los cristianos somos 1.000 millones. Oye ese dato estadístico, Alden. ¿Cuántos son los islámicos? 100. ¿Cuántos son los cristianos evangélicos? O sea, ¿quién tiene más? Sí, pero solo los islámicos hacen diferencia. ¿Por qué? Porque en los 100 millones cristianos hay demasiadas subculturas. Ellos tienen una cultura. A continuación voy a leer ¿los cuántos? 12 predicciones de un profeta islámico que dijo: cuando el mundo llegue a estos extremos, las culturas están por desaparecer. 1. Cuando el dinero sea más poderoso que la fe. Debería de anotarlo, porque cada vez que oiga esto, quiero que usted lo adapte al conocimiento que tiene de lo que está pasando hoy. 1. Cuando el dinero sea más poderoso que la fe. 2. Cuando la lealtad sea perseguida y no haya respeto por ella. Cuando la lealtad sea perseguida y no haya respeto por ella. Ejemplo: fíjate, hermana, de que mi marido me engañó. Págale con la misma moneda para que lo sienta y lo sufra. Eso se llama lealtad perseguida. Porque en lugar de animar a que se mantenga firme, se le invita a que haga algo que vaya en contra de la lealtad. Yo me voy con vos. ¿Por qué? ¿Usted sabe por qué la serpiente era la más astuta de todos los animales de la tierra? ¿Sabe por qué? Porque era la única que hablaba. Lo que significa que lo más peligroso que existe en el mundo es el hablar. 3. Cuando el diezmo sea forzado. Cuando el diezmo sea forzado. Pastor, ¿y de dónde se sacó esas cosas? Vaya con el apóstol YouTube. Impresionante. 4. Cuando el hombre se humille ante su esposa. Lupita, ¿usted conoció a alguna mujer que le faltara el respeto al marido siendo musulmana? ¿No? ¿Y conoció a varias o solo a una? A muchas. ¿Por qué la mujer islámica sigue guardándole respeto al marido? Porque para ellos no es un asunto de religión, es un asunto de ¿qué? Cultura. 5. Cuando los hijos desobedezcan a los padres. 6. Cuando se maltrate a los padres. 7.
cuando se alcen las voces en las calles. Ocho, cuando el príncipe del pueblo sea el peor malvado. No hay que poner ejemplos, ¿sí? O ponemos dibujitos. Cuando el presidente de una nación sea perseguido. Cuando se honre a un hombre por el mal que te puede hacer. Cuando se honre a un hombre por el mal que te puede hacer. Hermano, ¿y por qué no acusa al marero? Porque ese cuate me mata después. Honramos por el miedo del mal que nos pueden hacer. 10. Cuando el hombre se vista de oro y de seda. Cuando el hombre se vista de oro y de seda. Dibujitos. Se depile. Metrosexual. Adoración al ego, cuerpo, narcisismo. Soy más por lo que tengo que por lo que soy. 11. Oiga esto, Alfonso. Juan y hermana Lili. Y Hugo. Y Lester. Y Marvin. Cuando se utilice cantoras e instrumentos musicales para adorar a Dios. Creencia musulmana, no estoy diciendo que eso. Qué interesante, ¿no? Interesante. Y número 12, cuando el último de una nación maldiga al primero de la nación. Cuando el último de una nación maldiga al primero de una nación. Señores, les guste o no les guste, este es mi mensaje para Colombia. Porque si nos vamos a reunir ahí ministros competentes del nuevo pacto y todavía me andan en dos aguas, ¿saben qué les voy a decir? Es una mentira haber viajado cientos de kilómetros y gastar tanta plata para venir a quemar pólvora en zanates mojados. Si el apóstol Basilio me dice: Manolo, no te vuelvo a invitar, muchas gracias, ya no voy. Pero si no aprovecho a esos ministros que presumen que son competentes del nuevo pacto y no provocan cambios estructurales en sus ministerios, todo esto es un buen negocio que nadie quiere perder. Y hablando de negocios, traiga su diezmo y su ofrenda. ¡Vamos, ánimo! En la economía de Dios se mueven los diezmos y las ofrendas, que sigue siendo el aspecto de fe de decirle al Señor con el dinero que yo no creo en ese profeta islámico que dijo que el diezmo será forzado. Señor, soy una persona que ofrenda y diezma voluntariamente, conforme Pablo dijo. Dios ama al dador alegre. Si usted quiere indagar algo más sobre este tema, acérquese a Lupita
La mandamos como espía 2 años al mundo musulmán. Casi nos la convierten, pero la rescatamos a tiempo. ¿Saben cómo fue la forma que la rescatamos? Dejamos de enviarle ofrendas y tuvo que venir. No, no es cierto. Vamos, iglesia, les amo mucho. Oran por mí, por favor. Vamos a estar esta semana en Colombia, en el Congreso, compartiendo la palabra. Santo.